Hola, bienvenidos de nuevo. Voy a hacer hoy una práctica con la plancha de impresión de gelatina casera que hice en vídeos anteriores, que la había dejado ahí aparcada y no había vuelto a utilizarla. Y no era por falta de ganas, pero siempre tengo otras cosas más interesantes que hacer. Y digo, voy a practicar y voy a enredar y a ver cómo ha evolucionado ahora en el tiempo, que hace que está ahí parada, como he dicho, a ver si la textura ha cambiado o noto algo diferente. Porque, a ver, está hecha con gelatina, no deja de ser un producto orgánico y puede coger moho o puede cambiar de manera con la humedad, con la temperatura. Pero bueno, para mi sorpresa, está bastante bien, está igual. Esta pequeñita se ha enmohecido un poco, esas dos pintitas que se le ven ahí, no soy capaz de quitárselo. Es como si hubiera cogido una mancha negrilla y de moho, pero bueno, esta la voy a tirar, ¿no? Pues tampoco es una gran pérdida. La hice porque sobró un poquito del líquido, ¿no? Cuando la hice y la puse en un recipiente redondo pequeñito. Si queréis ver cómo la hice, os dejo el enlace en la descripción del vídeo de cómo se hace, paso a paso. Es bastante fácil y para empezar está muy bien. Si os tenéis curiosidad de cómo se trabaja con esto, pues podéis hacerla y es barata y podéis hacerla un tamaño más pequeñito incluso que esta, que echáis menos cantidad de los ingredientes y ya está. Y porque el comprarla la profesional, la auténtica, pues es un poquito cara, la verdad. Una pequeñita, bueno, es más asequible, pero si la compras ya de un tamaño como esta, que es un A4, un poquito más, ya es cara, ya encarece bastante. Y para probar y practicar, a ver si os gusta el sistema este de pintar, porque hace unas impresiones así abstractas, en función de lo que le vayas poniendo. Yo tengo ganas de probar con otros tipos de pintura. Esta está hecha con acrílico. Le voy poniendo capas de acrílico y cuando pones encima alguna textura, como he puesto el plástico, o si pones algún stencil o algo, se va quedando la forma. Y la recoges con el propio papel que pones encima y vas haciendo capa sobre capa sobre capa hasta que te gusta el resultado. Aquí la segunda capa esta no quedó muy bien, pero bueno, era de esperar. Tampoco lo estoy haciendo con más pretensiones que probar y practicar, porque esto yo la verdad no tengo mucha idea, no lo había hecho nunca y siempre me sorprende, cada técnica nueva que aprendo me va sorprendiendo y bueno, tiene su encanto y se puede probar con otras cosas. Es cuestión de ir probando con carboncillo o con spray, con pintura acrílica, ¿no? En spray. No sé si con rotuladores podría coger, sí, con rotuladores de acrílico también podría el papel recoger. Todo lo que el papel recoja puedes marcarlo ahí en la placa y cuando pones el papel pues va a quedar la huella de lo que has hecho. Es como un monotipo, una especie de monotipo, una impresión sencilla, fácil y que bueno, que da unos resultados bastante bonitos, no muy realistas, pero para los realistas ya cogemos el pincel y el lienzo. Aquí le intenté que se marcaran las líneas con el plástico, pero no se marcó mucho, entonces bueno, pues lo hago aquí con este pincel de goma, haciendo como una especie de tronco, de rama, como si fuera un bosque tenebroso. Y esta es la tercera capa, la pongo encima del papel, le paso la mano haciendo presión y bueno, pues no quedó muy mal el resultado, quedó bonito, a mí me gusta. Siempre se puede mejorar, podría haber ido más allá, pues pintando encima, poniendo las ramas con un pincel y pintando encima, pero no se trata de lucirme aquí, se trata simplemente de practicar y ver cómo se puede hacer una cosa muy sencilla, muy fácil y que queda algo pues bastante personal, porque siempre es diferente. Quedan unas texturas de las tres capas que hemos puesto y da una imagen como si fuera un bosque. Luego ya es cada uno lo que se quiera imaginar, porque en pintura es nuestra imaginación la que manda, a no ser que hagas un estilo hiperrealista, ¿no? Bueno, pues esto es lo que quedó y como os digo siempre, si os gusta que siga subiendo vídeos de esto, darle un me gusta, suscribiros al canal
y os agradezco mucho que lo hayáis visto. Un abrazo.